Corría el año 1961 y el mundo entero tenía los ojos puestos en un juicio. Un juicio que iba a cambiar para siempre cómo entendemos el mal. Y ahí, entre el público, estaba la filósofa Hannah Arendt. Lo que ella vio la llevó a crear una de las frases más, polémicas y profundas del siglo XX. La banalidad del mal. Así, tal cual. ¿Qué significa esto? Bueno, que Arendt, al mirar al acusado, no vio a un monstruo, no vio a un sádico de película, vio algo que para ella era mucho, mucho más aterrador. Un burócrata, sí, un simple funcionario, un tipo ordinario cuya única gran habilidad era ser eficiente, organizando un genocidio. Y acá es donde todo se complica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el mal sea banal, común y corriente? ¿Cómo puede ser que atrocidades inimaginables no sean obra de demonios, sino de simples oficinistas, de gente que solo seguía órdenes? Bueno, justamente para tratar de entender esto, vamos a meternos de lleno en el informe de Arendt. Ok, empecemos por el principio. Primera parte, el juicio en Jerusalén. Hay que poner la escena. Estamos en 1961. Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, es capturado en Argentina y llevado a Israel. Pero ojo, este no iba a ser un juicio más, para nada. Lo primero que le llamó la atención a Arendt fue el ambiente. Era raro. La sala del tribunal parecía literalmente un teatro, con su escenario, su espacio para la orquesta, el público, todo. Y en el centro, el protagonista, Eichmann, encerrado en una cabina de cristal a prueba de balas. Estaba aislado, puesto ahí como la pieza central de un show montado con mucho cuidado. Y justo ahí Arendt detecta el primer gran conflicto, porque había dos juicios ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, el del primer ministro David Ben-Gurion, que Arendt describe como el director de escena invisible. Él quería un espectáculo para el mundo, una lección de historia sobre el sufrimiento judío. Pero por otro lado estaba la corte, cuyo trabajo era mucho más específico: juzgar los actos de un solo hombre, Adolf Eichmann, nada más y nada menos. Vamos ahora a la segunda parte, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Arendt se enfoca en el hombre. Todo el mundo esperaba ver al diablo en persona, ¿cierto? Pero lo que ella vio, bueno, fue algo totalmente desconcertante. Miren, Arendt describe a un hombre normal, de estatura media, delgado, medio calvo, con un tic nervioso en el labio. Nada, absolutamente nada en su aspecto te hacía pensar en la monstruosidad de sus crímenes. Era, y esto es lo terrorífico, un tipo común y corriente. Un mediocre que solo se preocupaba por mantener la compostura frente a los jueces. Pero lo que de verdad la dejó helada fue escucharlo hablar. El tipo era incapaz de construir una frase propia. Todo era jerga burocrática, puros clichés, frases hechas, lenguaje de oficina. Era como escuchar un manual de procedimientos. Para Arendt, ahí estaba la clave de todo. No era que no quisiera pensar, era que no podía pensar por fuera de esas estructuras. Y de ahí, de esa observación, nace su famoso concepto. La banalidad del mal es el mal cometido por nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mal de la gente que deja de ser persona para convertirse en una función, en un engranaje. Gente que renuncia a lo más humano que tenemos, la capacidad de pensar críticamente, de juzgar. Ojo, Arendt no dice que Eichmann fuera tonto, Dice algo peor, que era incapaz de reflexionar. Y este esquema lo deja clarísimo. Eichmann no era el que gritaba las órdenes desde arriba. Era una pieza más en una maquinaria burocrática gigante. Miren dónde estaba, en la subsección I-B-4. Su trabajo, logística. Organizar los trenes, los horarios, las listas. Él se sentía orgulloso de lo bien que hacía su trabajo, de su eficiencia. La ideología era secundaria. Para él, lo importante era cumplir con su deber. Era un buen empleado, por así decirlo. Bien, ahora en la tercera parte, Arendt amplía el foco. Ya no es solo Eichmann, es todo el sistema. Se pregunta cómo fue posible llevar a cabo algo tan monstruoso a escala continental. Y aquí es donde llega a una de sus conclusiones más difíciles y polémicas. Arendt, analizando las pruebas del juicio, llega a una observación terrible. Ella sostiene que el papel de los consejos judíos, los llamados Judenre, fue crucial para que la maquinaria nazi funcionara con tanta eficiencia. Esto, como se pueden imaginar, fue y sigue siendo el punto más controversial de todo su libro.
Su informe detalla las funciones que estos consejos terminaron cumpliendo, y es que, en la práctica, se convirtieron en una especie de extensión de la burocracia alemana. Estamos hablando de recopilar listas de gente y de sus propiedades, cobrar el dinero para financiar las deportaciones, incluso de proveer policías para ayudar a reunir a las personas. El argumento de Arendt, que él es muy duro, es que esta cooperación, aunque buscaba orden, terminó facilitando que el número de víctimas fuera muchísimo mayor. Pero, y esto es importantísimo, Arendt deja muy claro que este desastre no era inevitable, para nada. El éxito de la solución final no fue el mismo en todos lados. Dependió, y mucho, de las acciones locales. Esto demuestra que la resistencia, ya sea de la población o de los mismos judíos, podía cambiar el resultado de forma drástica. A ver, miren esta tabla que es súper reveladora. Comparemos. En Dinamarca, una resistencia civil increíble. El gobierno se negó a cooperar. El resultado, casi todos los judíos daneses se salvaron. En Bulgaria, la gente y el parlamento protestaron y protegieron a su población judía. Pero luego vemos el caso de Holanda. Un fuerte movimiento nazi local, divisiones internas, y el resultado fue una catástrofe, con cerca del 75% de los judíos asesinados. La diferencia es abismal. Y todo esto nos lleva a la última parte, a las grandes preguntas sobre justicia y responsabilidad. Porque, a ver, si Eichmann no era un monstruo, sino más bien el producto de un sistema, entonces, ¿cómo lo juzgamos? ¿Cuál es su verdadera responsabilidad? Normalmente, existe un concepto legal llamado actos de Estado o razón de Estado. Básicamente dice que un país puede hacer cosas, incluso cosas malas, si es para sobrevivir. Pero Arendt le da una vuelta de tuerca genial y aterradora a esto. Ella pregunta, ¿y qué pasa cuando el Estado mismo es criminal? ¿Qué pasa cuando la ley, en lugar de prohibir el crimen, lo ordena? Porque eso es exactamente lo que pasó. En un Estado criminal como el Tercer Reich, la ley te obligaba a matar. La conciencia, esa vocecita que te dice no hagas daño, de repente se convirtió en algo ilegal. El mundo estaba patas para arriba. En ese contexto, lo fácil, lo legal, era cometer crímenes. La verdadera tentación, lo difícil, era hacer el bien. Así que el tribunal se enfrentó a un dilema enorme. Tenían delante a un nuevo tipo de criminal, uno que no actuó por odio, ni por fanatismo, sino por simple y llana obediencia, por el deseo de ser un buen empleado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se imparte justicia en un caso así? Y la conclusión de Arendt es demoledora. Para ella, la justicia aquí no se trata de venganza, ni de analizar si Eichmann era malo por dentro. Se trata del acto en sí. El argumento es este. De la misma forma que él apoyó una política que decía que un grupo de personas no merecía compartir el planeta, el resto de la humanidad podía decidir que él tampoco merecía compartirlo. Esa, y solo esa, es la razón por la que debía ser ahorcado. No se trataba de un pueblo contra un hombre, sino de la humanidad defendiéndose de un ataque a su propia existencia. Y esa, al final, es la terrible y eterna lección que nos deja este informe.